Gracias por seguir en sintonía con N7 Amanecer. En esta ocasión tenemos a Francisco Torres, superintendente de pensiones, pero precisamente vamos a hablar de este proyecto de modernización fiscal que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República. Buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por poder permitirnos a nosotros venir a clarificar, explicar un poquito más sobre el proyecto, que yo sé que causa ciertas aprensiones y es un tema que es bueno venir siempre a hablar y a conversar sobre eso. El proyecto de modernización fiscal es tan malo como plantea la oposición, que lo ha tildado de bombazo, o es tan bueno como lo ha esbozado el Poder Ejecutivo? Mira, no es bueno ni malo, es un tema necesario. Y los temas necesarios siempre tienen algo de carga y de personas que sienten que le están quitando algo o que le están cobrando un poquito más, y eso obviamente incomoda. Entonces, es ni bueno ni malo. Ahora, yo sí entiendo que tiene muchos aspectos a resaltar. Uno de los aspectos a resaltar primero es que para las pequeñas, medianas empresas, para las micro, para la persona física, para los emprendedores, trae algo nuevo, algo que se estaba discutiendo hace mucho, y para poder lograr eso se necesita buscar recursos de otra manera. Entonces, una de las cosas es que para las personas físicas no van a no tener que pagar anticipos. Para las microempresas tampoco pagar anticipos. Eso es un gran alivio para el bolsillo del dominicano, que tiene una pequeñita empresa, que tiene una microempresa, que es emprendedor o que es una persona física, o sea, que trabaja de manera independiente. Y eso le viene a facilitar mucho la vida. Igualmente, para las pequeñas y medianas empresas, reducciones del anticipo hasta un 60% y 40%, que eso también ayuda a que no tengan que sacar del bolsillo todos los meses para anticipar algo que todavía no se ha materializado, o sea, que no han producido, que no han generado ese ingreso. Entonces, y además disminuyendo también los periodos de pago. En vez de pagarlo de manera mensual, lo podrán pagar de manera trimestral. Eso es algo también que es bastante innovador. Algo también bastante innovador es el tema de que un emprendedor, si hoy pone una empresa nueva, no tendrá que pagar impuestos sobre la renta por 3 años. Los primeros 3 años de una empresa, de nacimiento de una empresa, no tendrá que pagar impuestos sobre la renta. O sea que están dándose las condiciones para tratar de incentivar a la formalidad, a que se creen nuevas empresas, que se creen nuevos empleos. O sea que el hecho de que estamos tratando de proponer cosas nuevas no puede opacarse por otros temas que son de aumentos de la base impositiva, como son el aumento de la base impositiva y como son la eliminación de algunas exenciones. Hay una población que entiende que el gobierno no se sacrifica lo suficiente, porque todavía hay una serie de beneficios que tienen funcionarios, jueces, fiscales, congresistas, y la población entiende quizás que debe haber un mayor sacrificio por parte de quien dirige. Hay una eliminación de instituciones, hay fusiones de instituciones, pero hay una población que entiende que no es suficiente, que reduciendo el gasto corriente pudiera ser un contrapeso al déficit fiscal. Y eso es, qué bueno que tú lo traes a colación, porque la reforma en sí son varios proyectos de ley. El primer proyecto de ley que se pasó y que ya está promulgada la ley, se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Y qué quiere decir la Ley de Responsabilidad Fiscal? Eso quiere decir que el gobierno se compromete a que ningún año a año puede explotar el gasto. O sea, que ya el gobierno está haciendo, aparte de lo que tú mencionas de las fusiones, de las eliminaciones de duplicidades en el Estado, siendo más eficiente, que por cierto, no lo decimos nosotros, en los últimos 4 años el gobierno ha recibido notas excelentes en transparencia del presupuesto y en manejo de la cosa pública por organismos multilaterales. Sin embargo, la Ley de Responsabilidad Fiscal viene a traer exactamente eso que tú acabas de decir. Todos los años el gobierno no puede sobrepasar más de un 3% real el gasto. Eso quiere decir que el gobierno se limita a manejar el gasto. Y te pongo un ejemplo. Si en los últimos 20 años, previo a nosotros, los gobiernos hubiesen manejado, o por lo menos los últimos 20 años, del 2004 al 2024, el gobierno o los gobiernos hubiesen manejado como dice la ley, si hubiesen manejado como dice la ley, solamente hubiesen cumplido con la ley en 6 ocasiones. Y de esas 6 ocasiones, 2 la cumplimos nosotros. O sea, que la restricción de cómo gastar y en qué gastar, porque cuando tú restringes el cómo, ¿verdad?, o el tamaño del gasto, luego tú tienes que distribuir mejor ese gasto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, porque el proyecto contempla cosas que, ¿para qué? Y lo más importante es ese para qué. El para qué es para la seguridad ciudadana,
presidente ha propuesto que se van a poner 20.000 nuevos efectivos de policías en las calles. Con nuevos uniformes. Con nuevos uniformes. ¿Y eso es para qué? Para proteger a la población. Eso reduce el gasto de bolsillo de las empresas que necesitan tener seguridad privada. Eso reduce la incertidumbre de la población que tiene que tomar quizás un taxi a ciertas horas en vez de poder irse en el transporte público porque tienen miedo a que le pueda ocurrir algo al llegar a sus casas. Que eso reduce muchísimo el gasto de bolsillo. Pero también vendría un aumento sustancial al sistema integrado de transporte. Algo que ya el presidente viene haciendo y lo viene demostrando, porque ya se concluyó el teleférico de los Alcarrizos, ya se concluyó el teleférico de Santiago, la primera etapa del monorriel de Santiago, se está expandiendo el metro hacia los Alcarrizos, se están mejorando la infraestructura y vías y los temas viales en el Gran Santo Domingo. ¿Y eso qué va a hacer? Reducir el promedio de tiempo que nos toma a todos llegar a nuestros lugares de trabajo, y eso reduce el costo de bolsillo también. ¿Qué está dispuesto el gobierno a flexibilizar de este proyecto de modernización fiscal? Y hablábamos detrás de cámara. Yo entiendo que cuando se presentó el proyecto de modernización fiscal, el ministro Jochi Vicente lo defendía a capa y espada. Ayer el presidente abre una brecha de flexibilizar el proyecto. ¿Qué pudiera flexibilizar acá en el Congreso, en una mesa tripartita? Nadie tiene la verdad absoluta. Todos estos análisis que se han hecho detenidamente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con organismos multilaterales a los cuales somos socios, como todo lo que somos socios, como el CAF, el BID, o sea, el BCIE. Con todos hemos hecho los análisis correspondientes para presentarle una propuesta a la población, la cual es necesaria, no es simpática, porque a nadie le gusta pagar impuestos, y nosotros somos los primeros que aceptamos eso. No estamos diciendo que esto es algo que nos puede gustar, lo que estamos diciendo es que es necesario y que va a generar beneficios. ¿A qué estaríamos dispuestos a negociar? No me gusta eso, negociar, ni que estamos dispuestos a flexibilizar, sino es que estamos buscando unos recursos. El presupuesto ya nada más puede crecer de cierta manera como la ley de responsabilidad fiscal manda. Entonces, necesitamos 1.5 del PIB para poder apoyar ciertos proyectos que van a refundar y reingeniería en la parte de cómo opera la economía dominicana. Entonces, lo mismo de otras formas, pudiéramos, tú sabes, o sea, podemos volver los mecanismos de lo mismo, pero de un mecanismo distinto, tiempos distintos. Hay cosas que se pueden hacer, y el presidente lo ha demostrado, y lo ha demostrado también el ministro Vicente, lo ha demostrado todo el equipo económico, que estamos dispuestos a dialogar. Desde que el presidente ganó en mayo de este año, fue primero a tocarle las puertas a la oposición para dialogar. Simplemente dialogar y buscarle la solución a los problemas. Ya las elecciones pasaron. Compañeros de la oposición, pongan el país primero. Pongan el país primero. Vayan y presenten propuestas, recibamos esas propuestas, evaluemos las propuestas y las pongamos a competir realmente si van a conseguir lo mismo que necesitamos conseguir como país. ¿Para qué? Para que la deuda no siga avanzando de una manera desenfrenada. Porque hoy, de cada 100 pesos que recauda el Estado, 22 van a intereses solamente. El 1.5% que le hace falta al presupuesto, en este caso del Producto Interno Bruto. Es una forma de ir avanzando hacia ir quitándose el peso de la deuda. Hay economistas que plantean que este 1.5% o 1.6% puede recaudarse a través del ataque a la evasión fiscal y la ilusión fiscal. En el proyecto no queda de manera clara la forma en que el gobierno va a enfrentar la evasión y la ilusión fiscal. Si tiene algún tipo de conocimiento, ¿cuál será el mecanismo? Porque está muy atañado a la DGI y a la DGA. Bien, eso es importantísimo que tú me acabas de mencionar eso, porque te dije desde el inicio que hay ciertos proyectos que vienen todos juntos. La ley de facturación electrónica ya fue promulgada, sí, y tiene un nuevo reglamento que también fue llevado como decreto por el presidente, fue firmado por decreto como el presidente este mismo mes. Entonces, la ley de facturación electrónica, junto a la ley de responsabilidad fiscal, junto a la ley de modernización fiscal, son proyectos que vienen todos juntos a atender eso que tú acabas de mencionar. Pero el sector informal, ¿qué harán? Entonces, la facturación electrónica viene principalmente a atender eso.
nosotros en la facturación electrónica, para la simplificación, cuando tú simplificas y puedes poner a las personas a pagar impuestos más fáciles, también puedes recabar más información para poder atender y ver dónde se están viendo los escapes. Y por eso es el tema de la eliminación de los incentivos y de los productos exentos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un producto exento y tú eres un vendedor de producto exento y de productos que pagan, y tú produces ambos productos, se generan ciertas distorsiones en la cual tú puedes poner productos exentos como no exentos, o puedes hacerlo al revés. Entonces, la realidad es que esos escapes, esas rutas que crean posibilidades, le dificultan muchísimo a la administración tributaria poder resolver esos temas de evasión y elusión. Entonces, al poder cerrar brechas y tú poder atenderlas con nuevos mecanismos como la facturación electrónica, entendemos que esa es la vía para poder realmente atacar la evasión y la ilusión. Hay dos acápites de este proyecto que atañen mucho a la clase media, y es el impuesto IPI y el ITEVIS, que pasaría a ser IVA, pero a varios productos que no estaban anteriormente, tenían colocación de impuestos. ¿Pudiera el gobierno, que se planteó en su momento, y recuerdo que se llegó a conversar, bajar el ITEVIS y aumentar la base impositiva, igualmente que pase con el IPI? Bueno, en lo del IPI es exactamente, o sea, lo del IPI, que es el impuesto a la propiedad, es que a las personas que tenían el grupo de sus propiedades, ¿verdad? Porque se cobra entre el grupo de propiedades. Pero el que tiene una sola propiedad, para hacerlo como ejemplo, ¿verdad? A manera de ejemplo, tú tienes 5,5 millones, o sea, lo que vale una propiedad de bajo costo, no paga. O sea, hoy en día eso estaba distorsionado con otro precio y se puso un precio totalmente distinto al de la vivienda de bajo costo. ¿Por qué es lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos? En que las personas que tienen menos ingresos puedan obtener una vivienda. Pero cualquier casa ya vale 5 millones de pesos. Esa es la vivienda de bajo costo, exactamente. La vivienda de bajo costo, entonces, pero eso es exento. Eso quiere decir que tu vivienda, sí, claro, por encima de ahí, pero los primeros 5 millones y tanto no pagan. Luego, el diferencial de ahí es que pagan un 1% pero al año. Hay economistas, Francisco, que plantean bajar el impuesto de un 1 a un 0.5% para evitar que varias personas o muchas personas evadan el pago de este impuesto. Y se habló en su momento. La evasión de ese impuesto es uno de los menos, es lo que menos se evaden. Porque las propiedades, cuando tú compras una vivienda, tienes que hacer cambios de título, tienes que titularizarlo, y más si lo vas a comprar a través de un mecanismo tradicional como la banca, o sea, cuando te financias. O sea, que el tema de la evasión no es el tema ahí. El tema de ahí es que, lo mismo para todo, ¿por qué no pagan los que más pueden versus yo que puedo menos? Pero la realidad es que los que menos pueden son aquellos de la vivienda de bajo costo. Y eso es lo que estamos tratando de cubrir. Ok, las personas que, y además equiparar, que en la ley todos hablemos sobre la vivienda de bajo costo. Esa se va ajustando cada año, porque eso va creciendo todos los años a medida de ajuste de inflación. O sea, cada año el precio de la vivienda se ajusta por inflación y tu exento crece cada año. Entonces, como el otro exento estaba muy alto, estaba cerca de los 10 millones de pesos, y no se sabía por qué. No tiene ningún sentido que viniese de ese precio. Ahora, yo sí te digo una cosa. Una persona que tiene una vivienda de muchos millones de pesos más por encima de los 10 millones, para no decir 30 millones, 40 millones, 50 millones de pesos, una persona que tiene eso, porcentualmente debería pagar lo mismo que una persona que tiene una vivienda más cercano a la vivienda de bajo costo. Eso pudiera aplicar incluso para los vehículos. Exactamente. Entonces, creo que ese es el tema, creo que a donde puede haber mayor raciocinio, donde nos podamos poner de acuerdo en decir, bueno, vamos a diferenciar aún más los precios de las viviendas y los precios de los vehículos, y de esa forma podamos entonces ser un poquito más equitativos. Porque, por ejemplo, en el caso de la vivienda está muy claro, porque a medida que la casa se va poniendo más cara, el 1 es más caro más adelante, ¿verdad? O sea, el 1%. Pero en los vehículos... Pero no hay posibilidad de que el gobierno estudie de bajarlo a 0.5. Siempre hay posibilidad. Lo que tenemos que ver es de dónde podemos sacar la diferencia. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, bueno, lo bajamos y eso vamos a conseguir la misma cantidad.
Es muy difícil que bajando se pueda conseguir la misma cantidad, por lo menos en el primer año, segundo año. Entonces, la idea es que se pueda conseguir mayor información, que podamos tener mayor apertura a incorporar nuevas viviendas y que se puedan construir nuevas viviendas. Y para fomentar eso es que nosotros tenemos que, lo que ya acabo de escribir, que son que los nuevos proyectos generen, no tengan que pagar impuestos sobre la renta, que tengamos las mismas condiciones entre una persona y otra, paguen lo mismo porcentualmente de su ingreso, ¿verdad? Y que mientras más ingresos tú tengas, más tú pagues. Entonces, esas son las facilidades que ha traído la nueva ley de modernización, que es que todas las personas que ganen más, pagarán más. Todas las personas o empresas que ganen lo mismo deberían pagar el mismo nivel de impuestos. Un tema de equidad y de justicia fiscal. El ITEVIS, ¿habría posibilidad de bajarlo? Y recuerdo también que esto se habló, de llevarlo a un 14 y aumentar entonces la base impositiva. Porque lo que se ve es que se mantiene el impuesto, pero sí se aumentó la base impositiva. Sí, claro. La verdad es que, vuelvo y te digo, se ha analizado. O sea, para llevarlo a un lenguaje llano, sí. Le estamos diciendo a la población que vamos a pagar ahora un 18% por un guineíto, por una uyama, por una papa, porque solamente hay 7 productos que están exentos. La canasta básica. La canasta básica. No, el dominicano nada más no come pollo. No, obviamente que no. Otro tipo de carne. Obviamente que no. Se están poniendo exentos productos específicamente para atender a quienes. Estamos hablando a las personas de menos recursos. Y además se le propone también un aumento en el subsidio. Y se le pone un aumento en el subsidio a las personas que menos pueden. No te estoy diciendo que esto es simpático. A nadie se le puede decir que esto es simpático. Esto es un tema de sacrificio de todos. Y todos compramos comida, todos compramos productos y servicios. La realidad es que haciendo eso vamos a estar mucho mejor en el sentido de que vamos a poder eliminar exenciones y elusiones, principalmente evasiones fiscales, por el hecho de que todos estos productos podrán entrar en una mejor manera de evaluarlos y poder atender de manera administrativa en el tema tributario, que puedan realmente uno poder atender esto y los escapes se cierren. Mientras más productos dejamos afuera, menos. Ahora tú me dices, no, pero no te estoy diciendo que deje los productos fuera, estoy diciendo que baje la tasa. Claro. La realidad es la matemática. Hay algunos que hablan de una escala de ITEVIS diferenciada, claro, que crea lo mismo, la distorsión. Yo personalmente, esto es yo, Francisco Torres, economista, secretario de Asuntos Económicos del partido, pero no hablando ni como secretario de Asuntos Económicos del partido, ni hablando como superintendente, hablando como Francisco Torres. Entiendo que los productos diferenciados en la República Dominicana crea distorsiones. Es mejor que todos los productos paguen la misma tasa, puede ser una tasa más baja, pero la matemática tienen que dar, en el sentido de la recaudación. Hoy va el IRD, va el CONEP y van otros grupos empresariales al Congreso de la República, a la Comisión de Hacienda. Pero paralelamente el IRD ha convocado una rueda de prensa en horas temprano de la mañana. ¿Qué decirle a esos sectores que se ven afectados porque le están quitando algo que recibían o entienden que el aumento de ITEVIS le va a perjudicar en algunos otros casos, como el caso del ron? No creo, o sea, bueno, el sector del ron es un selectivo, es un impuesto selectivo que se ha aumentado o que se pretende aumentar, que puede ser revisado, obviamente, porque cuando tú lo comparas el producto con otros países, como cuánto pagan de impuestos y cosas, son argumentos que se tienen que analizar. Vuelvo y te digo, ya los hemos analizado. Ahora, podemos hablar sobre cosas específicas del proyecto que pueden quizás ser flexibilizados, que pueden tener tiempos de introducción y que pueden tomar su tiempo. Ahora, yo te pregunto, cuando un niño está aprendiendo a montar bicicleta o aprendiendo a nadar, en el caso de la bicicleta usualmente le ponen una ruedita, o hoy en día le ponen una bicicleta sin pedales para que aprenda a balancearse. Pero luego ese niño aprende ya a montar bicicleta. Lo mismo pasa cuando está aprendiendo a nadar, utiliza quizá un flotador y luego aprende a nadar. Si le dejamos el flotador, aprenderá a nadar. Si le dejamos las rueditas, aprenderá a montar bicicleta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos como dominicanos. Porque ¿por qué seguir incentivando ya un producto que ya un servicio o un área de la economía que ya tiene 10, 15 años con el incentivo, que ya debe haberse desarrollado? Podemos revisar el hecho de que, bueno, quizás no se necesiten los mismos niveles de incentivos y se pueden reducir los incentivos, y creo que por ahí es que anda la discusión.
de que nosotros necesitamos que los productos ya sean competitivos a nivel internacional con las mismas condiciones que tienen otros a nivel internacional. Te pongo por el ejemplo en el caso del sector turístico. Es verdad que hace quizás 20 años atrás, 23 años atrás, cuando se promulgó la ley, el tema de producción de, o sea, tuberías, aguas residuales, temas de líneas eléctricas, todo eso tenía que ir por cuenta de aquel que iba a hacer la inversión. Pero hoy en día ya existen nuevos servicios que ya están instalados por parte del Estado. Entonces esos costos que antes incurría esa inversión, ya hoy no lo incurre. Quizás lo va a incurrir en otras regiones que no tienen esos servicios y a esas otras regiones quizás habrá que darle un impulso, pero en algunas partes del país ya existen carreteras, existen y se están y el presidente ha hecho un esfuerzo enorme en invertir en agua, porque no es solamente para el sector turístico, sino para todo el que vive alrededor. Bueno. Y el tema también de las aguas residuales. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden. Y quiero un sí o no. ¿Pudiera presentarse la reforma a la seguridad social antes que termine el año también? Pudiese ser, pero es un tema del presidente. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que volver a hablar contigo entonces ya de pensiones. Claro que sí, claro que sí, así será. Nosotros seguimos con más de ANC Amanecer.